Filipenses y hoy vamos a estar en el capítulo 3. Vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a hacer nuevamente la lectura desde el verso 1 hasta el versículo 3 que nos corresponden el día de hoy. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta hoy hemos aprendido en la carta de Pablo a los Filipenses, en esta epístola del gozo. Algo que Pablo ha resaltado frecuentemente es que la vida del cristiano es una vida de gozo precisamente porque está centrada en Cristo. Solamente se puede experimentar el verdadero gozo, el gozo celestial, si nuestra vida está centrada en Cristo y en el Evangelio. Hemos visto que Pablo nos dice que nada debe robar el crecimiento en el gozo, ni siquiera la persecución, ni siquiera la enfermedad, como pasó con algunos de los servidores de Pablo, ni siquiera por la ausencia de los hermanos más amados. Ya hemos visto que Pablo dice: nada de esto debe estorbar que crezcamos en el gozo en Cristo. Y ahora, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, continuando con este gozo, nos va a mostrar en todo el capítulo que hay algo que incrementa aún más el gozo, y es estar en la doctrina bíblica. Y Pablo condensa y resume aquí la doctrina bíblica diciendo: la doctrina bíblica es estar en Cristo. Solo Cristo y nada más que Cristo. Y entonces Pablo va a advertir a los cristianos acerca de aquellas cosas, aquellos ataques del diablo y del mundo que quieren robar nuestro gozo, y uno de esos ataques es la perversión de la doctrina por medio de los judaizantes. Y luego, al finalizar el capítulo, va a advertirnos acerca de los sensuales. Así que hay dos peligros con los cuales se enfrenta la iglesia de Cristo, los cuales quieren robarnos el gozo que tenemos en Cristo. Por un lado, los judaizantes o legalistas, y por el otro lado, los sensuales o los libertinos. En el caso de los judaizantes, ellos en el siglo I, cuando se dieron cuenta que las persecuciones no servían para mucho, antes a causa de las persecuciones el evangelio de Cristo estaba esparciéndose, entonces se dieron cuenta que a través de la seducción, así como Balaam le recomendó a Balac que hiciera con el pueblo de Dios, por medio de la seducción estaban atrapando a los cristianos y apartándolos de su confianza en Cristo, robándoles el gozo. ¿Cómo? Incitándolos a que mezclen el cristianismo con el judaísmo como una forma de perfeccionar nuestra fe. Pero Pablo nos va a mostrar, como él lo ha expuesto en otras epístolas, que cuando le añadimos algo a Cristo, entonces ya no tenemos a Cristo en absoluto. Cristo es exclusivo. O es solo Cristo o no es Cristo. O Él es nuestro completo Salvador o no tenemos salvación en absoluto. Por lo tanto, hoy vamos a revisar la primera de las 3 secciones que tiene este capítulo. ¿Cuáles son las 3 secciones? Versículos 1 al 3, hay unas advertencias en contra de los judaizantes.
Luego Pablo va a dar con su mismo testimonio un ejemplo de cómo los cristianos deben desprenderse de cualquier judaización. Y luego Pablo va a advertir acerca de los sensualistas o los sensuales, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en el tema de los judaizantes. He titulado esta predicación "El gozo de la sana doctrina, advertencias contra los judaizantes". Y nos vamos a enfocar en tres aspectos que Pablo desarrolla aquí, cada uno en un versículo. Versículo 1, el gozo de la seguridad de la sana doctrina. Versículo 2, el gozo de guardarse de los judaizantes. Y versículo 3, el gozo de estar en la verdadera doctrina, que es estar en Cristo. Así que vamos a empezar con nuestro primer aspecto, el gozo de la seguridad en la sana doctrina. Pablo dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es interesante ver que cuando Pablo va a escribir un capítulo acerca de cómo mantenerse en la doctrina sana, es decir, en Cristo, y luchar en contra de los movimientos que pretenden pervertir el cristianismo, Pablo empieza resaltando el gozo. Esta es la epístola del gozo. Cuando Pablo dice por lo demás, bueno, es decir, habiéndoles ya presentado en la última parte del capítulo 2, el indubitable amor sacrificial que caracteriza a los siervos de Cristo, y recuerden que él mismo se puso como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito como una muestra de cómo imitamos el amor sacrificial de nuestro Redentor, quien, como ya Pablo dijo, abandonó el alto cielo, abandonó la gloria del cielo con el fin de darnos la salvación con su vida y muerte. Entonces dice Pablo, quiero recordarles a ustedes que el Evangelio, del cual ya he venido hablando desde el capítulo 1, requiere de nosotros, el Evangelio requiere de nosotros crecer en perfección, continuar avanzando en todos los frentes y aspectos de la vida cristiana hasta que seamos como Cristo. Que lo imitamos a Él en el amor sacrificial, como ya les enseñé, pero también en la pureza. Él dijo que Él es la verdad, que Él nos trajo el mensaje del cielo. Así que lo imitamos en el amor sacrificial y lo imitamos en la doctrina fiel. Por lo tanto, Pablo dice, ahora les hablaré de dos errores y el primero son los judaizantes. Y esto no es un tema aparte o desligado de lo que Pablo ha estado diciendo. Por eso él dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo entonces dice que el gozo que identifica al cristiano es que él siempre está experimentando y recordando por medio de la fe que está unido por el Espíritu a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida, sin Cristo no hay nada. Y Cristo es la fuente suprema, eterna, constante, segura del verdadero gozo. Y sin Cristo no hay gozo. ¿Acaso usted no se ha dado cuenta de eso? Claro que sí. Cuando usted ha perdido la comunión con Cristo, pierde el gozo. Y la vida se le torna pesada. Y cualquier minúsculo problema para usted se convierte en una piedra horrible. ¿Por qué? No tanto por la dificultad, es que la principal dificultad que usted tiene es que ha perdido la comunión con Cristo. El verdadero gozo es que nuestra salvación descansa en Él. ¿Que hay problemas? Sí, claro.
Que hay peligro, sí, pero que Él nos guarda, que Él hace esta labor de advertirnos constantemente en su palabra de los peligros que hay dentro y fuera, precisamente para que estemos cimentados cada vez más en Él. Esto es lo que Pablo ya ha estado diciendo. ¿Qué es lo que Pablo ha dicho una y otra vez en esta carta? Que los cristianos, que la iglesia, que las iglesias locales son responsables delante de Dios de luchar unida por la causa de Cristo, por el Evangelio, y que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Recordemos algunas de estas instrucciones. Miren, en el capítulo 1, versos 27 y 28, Pablo dijo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, escuchen, que estáis firmes. ¿Cómo? En un mismo espíritu. ¿Haciendo qué? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Con qué actitud? En nada intimidados por los que se oponen. Capítulo 2, versos 2 al 4. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿En qué sentido? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo se hace esto? Dice: nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria. Usted sabe que hay veces que podemos ayudar a una persona no solamente con el espíritu de ayudarla, sino de contender con otro. Eso dice la Biblia. ¿Cómo se cultiva este mismo amor y unidad? Dice Pablo: con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Luego nos dijo en el 2, versos 14 al 16: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Siendo que los enemigos de la cruz, los enemigos de la unidad de la iglesia de Cristo, no se quedan quietos en sus acechanzas, entonces, dice Pablo, los cristianos tampoco debemos hacerlos, y no debemos desconocer que estamos en un mundo malo y que hay lobos rapaces que entran a la iglesia de Cristo, y ustedes deben ser advertidos, que es nuestra responsabilidad cristiana estar alertas, que debemos asirnos cada vez más de Cristo, firmes en la doctrina cristiana, imitando a Cristo en todas las cosas. Haciendo esto, no caeremos jamás, dice Pedro. Haciendo esto, brillaremos con la luz del Evangelio en medio de un mundo plagado de tinieblas, en oscuridad. Y eso nos lleva al segundo pensamiento que desarrolla aquí el apóstol Pablo: el gozo de guardarse de los judaizantes, que es el núcleo o la idea principal que desarrolla él en las dos secciones primeras de este capítulo. El gozo de guardarse de los judaizantes. Mira lo que dice el verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto es lo que en la literatura hebrea se suele llamar el paralelismo hebreo. Las tres frases hablan de lo mismo, las tres. Pero quiero que observen esto. Cuando los hebreos deseaban enfatizar algo, como ellos no tenían en su lengua las comillas que se usan hoy,
la negrita que se usa hoy, cuando uno quiere resaltar algo en lo que escribe, le puede también poner la línea debajo, ¿verdad? Lo puede subrayar o lo pone en cursiva. Para esa época no existía eso. Así que la costumbre hebrea, cuando querían resaltar algo, era repetirlo 2 veces. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando en verdad os digo, de cierto os digo. Bueno, Cristo cuando decía eso, estaba diciéndole a sus oyentes, voy a decir algo muy importante, y ellos lo entendían cuando él lo repetía 2 veces. Esto formaba parte de la literatura y la cultura hebrea. Pero cuando ellos deseaban llevar algo a un énfasis a su máxima potencia, lo repetían 3 veces. ¿Recuerdan cuando Dios se le presentó al profeta Isaías en el capítulo 6, en esa visión del trono alto y sublime? Y Dios quería sobreenfatizar un aspecto especial de quién es Dios, su santidad. Entonces los seres angélicos cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aquí no se trata de una expresión trinitaria, aunque se puede implicar, sino más bien de que se deseaba dar el máximo énfasis a la santidad de Dios. Y si ustedes ven bien el versículo 2, ¿cuántas veces dice Pablo, guardaos? 3 veces. Es advertencia en su máxima potencia. Guárdense, guárdense, guárdense. ¿De quiénes? De los sectaristas judaizantes. Puede que usted diga, sí, eso era una situación particular, porque en Hechos se nos dice que algunos fariseos convertidos al cristianismo estaban exigiéndole a los cristianos gentiles que se circuncidasen y guardasen la ley con el fin de ser salvos. Pero hoy día aquí en la congregación y en Medellín no hay muchos judíos, así que hoy día no tenemos el inconveniente, falsedad de toda falsedad. Los movimientos judaizantes han tratado de afectar a la iglesia cristiana desde sus comienzos y hoy día los tenemos. Así que cuando Pablo dice guárdense, 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 es porque hay un peligro serio. Y especialmente por las estrategias que aquellos enemigos de Cristo usan para desviarnos de la fe en Cristo. Y una de las estrategias era la seducción. Bueno, eso se lo aprendieron a su padre. ¿Quién es el padre de los enemigos de Cristo? La serpiente antigua. ¿Recuerdan cómo fue que la serpiente antigua llevó a Adán y Eva a que se rebelaran contra Dios, ocasionando la tragedia más grande de la humanidad por medio de la seducción? Y estos enemigos de Cristo seducen a aquellos que están en las iglesias y tienen maestros expertos, incluso hoy, incluso en Medellín, judaizantes paisas. ¿Quién iba a creer eso? Pero sí, expertos en la seducción, y convencen a los cristianos haciéndoles ver que pueden ser mejores cristianos si mezclan cosas del judaísmo. Que el cristianismo, para que sea bíblico, debe recordar sus raíces hebreas. Esa es una táctica. Que nosotros necesitamos recuperar algunas ceremonias del antiguo pueblo de Dios, que los verdaderos cristianos deben hablar hebreo, deben guardar el día séptimo, deben circuncidarse, deben celebrar la Pascua y el resto de las fiestas antiguas. Y cuando un cristiano hace eso, dicen ellos,
potencian al máximo su cristianismo. Bueno, algunos creyentes filipenses estaban escuchando y siendo seducidos por este canto de sirenas, y algunos ya habían caído, oigan esto, en el pozo profundo del cual prácticamente no hay reversa del movimiento judaizante. Cuando una persona entra en ese movimiento sectario, difícilmente sale. ¿Por qué? Porque es el comienzo del camino hacia la apostasía. El movimiento judaizante es el comienzo del camino hacia la apostasía, del cual no se regresa. ¿Por qué? Porque empiezan hablando de Yeshua HaMashiach y luego ni siquiera eso, porque ya luego Cristo para ellos no es Cristo, sino Moisés y su ley, y terminan apostatando de Cristo. Por eso es que Pablo dice: guardaos, guardaos, guardaos. Cuando usted vea por el internet, que es el medio bueno para difundir el evangelio y perfecto para los sectarios para confundir, que alguien está predicando y en el ve al pie del predicador el candelabro de 7 brazos, el shofar, la bandera de Israel. Cambie eso lo más rápido posible. La serpiente antigua allí está detrás. Hay algo de movimiento judaizante. Y luego te van a conducir a creer que para ser salvo necesitas practicar la ley de Moisés, lo cual la misma Biblia dice que condena al que cree eso, porque nadie podrá cumplir jamás con esa ley, ya que la salvación es únicamente por medio de Cristo Jesús, por gracia y no por obras. Por esa razón Pablo, que parece que aquí en los Gálatas no era muy diplomático como lo somos hoy día, usa 3 calificativos para describir a estos que pervierten el evangelio. Y cuando Pablo usa estos 3 calificativos duros y fuertes, es para que la iglesia tiemble y tome en serio que esto no es una cuestión de simple diplomacia, y es que voy a escuchar a todos, voy a retener lo bueno y abstenerme de toda especie de mal. No. Los movimientos sectarios que atentan contra Cristo, que pretenden agregarle algo a Cristo, usted no los debe oír, porque usted no puede sacar nada bueno. Porque lo peor que hay y la mentira más grande que hay es cuando se mezcla la verdad con el error. El primer calificativo que usa el apóstol Pablo es el de perros. Dice: guardaos de los perros. Pero hoy día eso ya no suena tan duro, porque cuando pensamos en perros, pensamos en la mascotica linda que vestimos con su suéter y lo emperfumamos y que lo mantenemos limpio en la casa. No. Perros aquí, bueno, los judíos acostumbraban a llamar a los gentiles diciéndoles perros. Los gentiles para ellos eran perros. ¿Pero cuáles perros? Bueno, la mayoría de los perros de ese tiempo eran callejeros, eran sucios, eran despreciables, andaban en manadas, la gente les tenía miedo, solían andar entre la basura, comían carroña y toda clase de suciedad. Con esos perros es con los cuales los compara aquí Pablo. Está devolviendo el calificativo
que los judíos usaban para con los gentiles, y Pablo aquí lo aplica para con los judaizantes, no para con el pueblo judío étnico, no, sino para con los judaizantes, que así como los perros callejeros lo devoran todo, estos líderes judaizantes lo devoran todo en las iglesias, que son codiciosos. Como no son convertidos, son amantes del dinero, que quieren sacarlo del bolsillo de los hermanos y no dejan a los hermanos quietos hasta que no le sacaron la última moneda y son capaces de voltearlos para que salga todo. Sí, como dice Pablo en otra parte, se entran en las casas de las viudas no para socorrerlas, sino para robarles. Buscan la gloria mundana. Andan en pecados ocultos que los visten o los disfrazan con una apariencia de piedad, sometiéndose a la ley de Moisés y hablando en hebreo, para que los cristianos queden como hipnotizados o hechizados, como Pablo dijo en Gálatas. Y en realidad estas cosas que ellos usan no tienen poder en contra del pecado. En segundo lugar, Pablo los llama con el calificativo de malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Estos falsos maestros, pervertidores del evangelio, no están fuera de las iglesias. No, solemos encontrarlos dentro de las iglesias, fungiendo como pastores, apóstoles, evangelistas, predicadores, maestros de seminario, teólogos de Facebook, entre otros. Pero Pablo dice, son obreros en las iglesias, pero son malos obreros. ¿Qué significa esto? Que son obreros perversos. Son obreros malignos, fraudulentos, como dice Pablo en 2 Corintios 11:13. Cristo les llama obreros de iniquidad en Lucas 13:27. Que ellos no ayudan a la causa del evangelio, por eso son malos. Que ellos buscan más bien destruir la causa del evangelio de Cristo, apartando a los creyentes de la mirada exclusiva en Cristo Jesús, llevándolos a practicar ritos caducos del Antiguo Testamento que eran sombras y que no sirven para nada el día de hoy. Los llevan a decir, hay que guardar el Shabbat y hay que hacerlo el séptimo día, no el primero. Hay que recuperar las fiestas solemnes del Antiguo Testamento y llenan sus templos de adornos judaicos y buscan la mediación de sacerdotes y rabinos. Estos son malos obreros. Y en tercer lugar, Pablo los califica como mutiladores del cuerpo. Qué expresión tan rara, ¿verdad? ¿Por qué les llama mutiladores del cuerpo? ¿A qué se refiere Pablo con mutiladores del cuerpo? Se refiere a la circuncisión. A la circuncisión. Que ellos practican la circuncisión del prepucio de los hombres, pero no la circuncisión del corazón. Que para los enemigos de la cruz de Cristo que están dentro de las iglesias, lo más importante son los ritos externos, sin importar la condición del corazón. Que ellos desconocen lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento en Jeremías 4:4, cuando Dios dijo, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión era un rito antiguo testamentario que era una sombra no del bautismo como nuestros hermanos que bautizan niños dicen hoy.
La circuncisión no era una sombra del bautismo, era una sombra de la regeneración. Una sombra de la regeneración. Por cierto, el bautismo viene a ser como la circuncisión, que no sirve para nada cuando se aplica sobre incrédulos, y oigan esto, sobre los niños. Viene a ser la misma cosa que el rito de la circuncisión. Pablo dice, estos mutiladores del cuerpo están interesados únicamente en lo externo, en los ritos vacíos de verdad y poder, y se sienten satisfechos cuando llevan a los creyentes a confiar en esas cosas que no sirven para nada. Cuando se quitan una parte de su cuerpo, cuando adoptan ritos, aunque sigan deleitándose en sus pecados y deleites mundanos. Por lo tanto, Pablo aquí usa un juego de palabras en griego que suenan como una cacofonía, pero Pablo quiere darles una lección, y es como si les dijera: vosotros los judaizantes creéis que estáis circuncidados cuando en realidad lo que estáis es mutilados. Y entonces Pablo usa ese juego de palabras para decirle: ningún rito externo de la carne, así haya sido autorizado por Dios en el Antiguo Testamento, tiene la capacidad de transformar el corazón y de dar el verdadero gozo, sino únicamente Jesucristo y su obra siendo aplicado en nuestras vidas por el Espíritu Santo, quien nos regenera. Y cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, somos realmente circuncidados. Esa es la verdadera circuncisión. Y luego de explicar esto, Pablo expone el tercer aspecto en el cual nos vamos a centrar hoy: el gozo de estar en la verdadera doctrina. Miren el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Recuerdan que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 2, 3 enseñó que tanto judíos circuncisos como gentiles incircuncisos están bajo la ira de Dios. Él dijo que todos hemos pecado y que ninguno de los dos grupos, judíos circuncisos y gentiles incircuncisos, son mejores que el otro, porque todos hemos pecado contra Dios y todos nos desviamos. En el siglo I, mucho más que hoy, la iglesia de Cristo estaba compuesta por judíos circuncisos convertidos a Cristo y gentiles incircuncisos convertidos a Cristo, regenerados por el Espíritu Santo. Bueno, siendo así, eso nos muestra que la circuncisión no ponía en mejor estado al que lo tenía por encima del incircunciso. Eso nos muestra que la circuncisión no era necesaria, no fue necesaria nunca para la salvación ni para la santificación, sino, como ya hemos dicho, la regeneración espiritual. Por lo tanto, dice Pablo, siendo que los cristianos tenemos la verdadera circuncisión, la del alma, entonces no necesitamos judaizarnos por medio de la circuncisión del prepucio del cuerpo, porque eso no sirve para nada. Es entonces absurdo tratar de llevar a los cristianos a que sean mejores cristianos guardando ritos y cosas del Antiguo Testamento, y con el fin de animar a los cristianos a no seguir ese canto de sirenas de los judaizantes de nuestro día, Pablo presenta ahora
una triple y gloriosa descripción de los verdaderos circuncisos, nosotros. Si se dan cuenta, aquí Pablo desea sobreenfatizar. Ha usado unas triadas impactantes y finaliza esta parte con otra triada, describiendo a los verdaderos circuncisos. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos circuncisos? No los que guardan los ritos antiguos testamentarios, que eran sombra de la realidad que trajo Cristo, sino aquellos que se caracterizan por esto. Miren las tres cosas que dice Pablo. Primero, los que en espíritu servimos a Dios. Es decir, los que adoramos a Dios por el Espíritu. Y cuando dice por el Espíritu, es que adoramos a Dios no centrados en las cosas visibles, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. No necesitamos una catedral o un templo con una bóveda hermosa que nos recuerda la soberanía de Dios. Bueno, si la tuviésemos, no estuviera mal, pero no necesitamos de esas cosas para adorar a Dios. No necesitamos tener velas, tener flores, tener cosas que nos lleven a meditar y adorar a Dios, porque Cristo dijo a la samaritana que ¿cuáles son la clase de adoradores que busca Dios? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Si no tuviésemos instrumentos musicales, como por mucho tiempo la iglesia no los tuvo, no necesitamos de eso para adorar a Dios realmente, porque la adoración es en espíritu y en verdad. Si no tuviésemos una casa como esta, sino hacerlo en un parque grande, en una finca, al aire libre, adoramos a Dios de todas formas, porque a Dios se le adora por medio de Cristo en espíritu y en verdad. Eso es a lo que se refiere Pablo. No necesitamos hablar hebreo, no necesitamos el shofar, no necesitamos danzas judaicas. No necesitamos la bandera del Estado de Israel. No necesitamos el candelabro de 7 brazos. No necesitamos la estrella de David. No necesitamos imágenes de los santos. No necesitamos nada de eso. La adoración real a Dios es espiritual. En segundo lugar, Pablo dice otra característica de los verdaderos circuncidados en el corazón: nos gloriamos en Cristo Jesús. Que los verdaderos circuncidados no tenemos confianza en la carne, ni en mi raza, ni en mi familia, ni en mi lengua, en nada carnal, que solamente confiamos en Cristo para nuestra salvación, que Él es el Redentor, Él es el reconciliador, Él es el fiador, Él es el sumo sacerdote, Él es el templo, Él es el sustentador, Él es el santificador, Él es el verdadero judío, Él es el judío celestial, la verdadera simiente de Abraham, y por lo tanto confiamos solamente en Él. Y es posible que Pablo aquí se refiriera a lo que dice Jeremías capítulo 9 versos 23 al 26, donde dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todo esto forma parte de la carne, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y luego dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado en la carne, pero no del corazón, y a todo incircunciso de corazón, porque todas las naciones son incircuncisas
y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Gloriarse en el Señor es gloriarse en la cruz. La cruz se necesitó porque ningún rito antiguo testamentario fue suficiente para la salvación del alma. Gloriarnos en Cristo es esperar en Él y solo en Él para nuestra salvación. No confiamos en ninguna otra cosa. Y quiero finalizar con unas aplicaciones. Y creo que la principal que tengo que recordarles hoy es esta. Guardémonos, guardémonos, guardémonos. ¿De quiénes? De los perros actuales, de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que en nombre de la religión cristiana están cercenando a la iglesia, están maltratándola y están dividiéndola y, por cierto, poniéndola en ridículo delante del mundo. Guardémonos de los modernos judaizantes, de las iglesias falsas, que con todos sus ornamentos, ceremonias místicas, emociones exacerbadas, sensaciones de los sentidos carnales, están tratando de obtener poder del cielo, pero que esos no son los medios de gracia que nos ha dado Dios. Guardémonos de los modernos judaizantes, que son muchos. No solamente son los que hoy día se llaman de las raíces hebreas. Usted sabe que el catolicismo romano en cierto sentido también es judaizante al tratar de recuperar o practicar ritos antiguo testamentarios y cosas como los sacerdotes el día de hoy, cuando el Nuevo Testamento nos presenta que el único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Tenemos judaizantes por todas partes. ¿Sabe usted que la teología de la prosperidad también es otro movimiento judaizante al llevar a los hombres a confiar en las donaciones económicas o siembras que le llaman ellos, que hacen a los modernos falsos apóstoles y a cambio el Señor les va a dar más gracia? ¿Acaso la Biblia dice que ese es un medio de gracia? Estamos en medio de líderes sectarios judaizantes dentro del cristianismo, por todas partes. Cuidémonos de ello y cuidemos nuestro corazón, porque en ocasiones no necesitamos que un judaizante venga. Nosotros llevamos un judaizante por dentro. Llevamos un legalista por dentro. Y luego vamos a estar viendo la contraparte, los sensuales. Ninguna de las dos cosas. Amigo que me escuchas, amigo que estás aquí hoy, ¿confías en Cristo? Es posible que me digas, claro que sí, si no, no estuviera aquí hoy. ¿Pero confías solo en Cristo para tu salvación? ¿No confías en tus buenas obras? Yo creo que sí. ¿No confías en que por venir hoy al culto estás buscando la forma de que Dios se agrade de ti, aunque no estás confiando en Cristo solamente? Es posible que sí. A lo mejor ahora que pasemos a recolectar las ofrendas económicas, tú quieras dar algo porque quieres sentirte bien y decirle, Dios, mira, estoy dando para tu obra, así que Dios, dame algo a mí, dame por lo menos paz en mi corazón. Pero no estás confiando solamente en Cristo. Amigo, lo que hemos visto hoy es el Evangelio. Si no adoras a Dios en espíritu y en verdad, y de la única forma de hacerlo es a través de Cristo, si no te glorías solamente en Cristo para tu salvación, si aún confías en algo de tu carne,
no tienes a Cristo. Amigo, abandona toda esa confianza. Despójate de toda confianza en ti mismo, en tu historia, en tus buenas obras, en que tú no eres como el vecino malo y perverso y mujeriego y borrachín, mentiroso, tramposo, ladrón, etc. Si no te despojas de esa confianza y vienes a la cruz de Cristo, pidiéndole a Él que tenga misericordia de tu alma, no tendrás salvación nunca. Ya tú sabes por dónde es. Te invito entonces hoy a que vengas a Cristo. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra predicada en este día. Gracias, oh Dios, por tu evangelio expuesto una vez más. Aplica esta palabra a nuestras vidas. Lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.